Está ya entonces con nosotros don Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería. Tenemos algunos minutos y como lo hemos hecho en otras ocasiones, bienvenido ministro. Gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí también. Venir de manera presencial, se hace más rica la conversación cuando lo podemos hacer de esta forma. Mirarlo a los ojos. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir un rato ameno e informar a la población, que es lo más importante, sobre lo que se ha estado haciendo y los retos que quedan todavía y necesidades por atender. Me llamó la atención que el ministro no soltó el periódico, está leyéndose todo lo del Papa. Ajá. Sí. Cada detalle. Ajá. Sí, porque tiene experiencia que contar. Empecemos por ahí para romper el hielo. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que yo tuve la bendición de conocer al Papa. Como ustedes lo saben, y creo que todos los costarricenses lo tienen claro, creo que era el principal embajador de café de Costa Rica a nivel mundial. Y pues en las visitas a Roma tuve la oportunidad de conocerlo, de darle una bolsita de café y realmente es un momento bastante impactante. Y principalmente creo que la posición valiente que tuvo el Papa para asumir temas muy importantes dentro de la Iglesia Católica realmente también marcan, creo que un antes y un después del Papa Francisco. Y si bien todavía muchos costarricenses tenemos en la retina y el recuerdo siempre del Papa Juan Pablo II, creo que el Papa Francisco también tiene un lugar especial en el corazón de todos los costarricenses. Sí, sin duda alguna. Ministro, usted es muy joven, así que me imagino que también ese fue uno de los enganches con él. Sí, y principalmente creo que la valentía para asumir temas muy, muy controversiales, incluso dentro de la Iglesia Católica, dentro de la sociedad completa, pero dentro de la Iglesia también, y la valentía que tuvo el Papa para hacer reformas importantes, temas financieros, temas de transparencia, temas de rendición de cuentas, cambios que son retos que él ha vivido y que uno en un perfil completamente diferente como persona, ahora como ministro, también vive en torno a cómo hacerle frente a escenarios adversos y principalmente cómo afrontar retos de manera que poder impactar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, como lo hemos hecho entonces, la dinámica, les damos unos 5 minutos aproximadamente para que ustedes puedan pues contarle a todos los radioescuchas cuáles han sido esos frutos del trabajo que han tenido ustedes durante este tiempo. ¿Cómo le ha ido? A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, y creo que hay que poner en contexto las cosas. Cuando nosotros asumimos el ministerio, bueno, yo llego más o menos, creo que fue en septiembre del 2022, no ingresé en mayo, sino en septiembre al ministerio. De previo estuve en CNP, en el Consejo Nacional de Producción, y cuando nosotros llegamos, ¿qué se encuentra uno? Se encuentra uno un ministerio que institucionalmente está desfasado, tecnología casi nula, modernización nula, hablamos de una estructura de 20, 30 años, una cantidad de personal y también uno visualiza el sector con una necesidad de atención, de ser escuchados, pero también ser acompañados en finca, que eso no se estaba dando. Vemos el problema con los agroquímicos, que hablábamos de un rezago de muchos años, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos meses de no escuchar de agroquímicos, eso significa que vamos bien. Temas de financiamiento, todas estas series de retos, y entonces empezar a trabajar en un ministerio implica a veces ordenar la casa y primero hacer el trabajo internamente para luego ir a visitar a los productores. Y en esa tarea que nos hemos esmerado mucho por arreglar la casa, creo que nos ha ido bastante bien. Hemos podido disminuir el tema burocrático o la cantidad de personas en trabajo administrativo y financiero en oficinas centrales, y hemos más bien llenado nuevamente las agencias. En este momento tenemos agencias que tenemos que ver dónde acomodamos la gente, y eso es un bonito reto, porque hace 2 años teníamos una persona o no teníamos a nadie nombrado. Entonces estamos retornando la gente del Ministerio de Agricultura al servicio de extensión. Hemos nombrado más de 150 personas en solo extensión. Eso es un reto muy importante que hemos asumido. Hemos reducido duplicidades dentro del ministerio y hemos sido muy eficientes con los mismos recursos que tenían nosotros, los otras administraciones. Nosotros hemos podido hacer mucho más. Hemos retornado los fondos de transferencia para ayudarle a las organizaciones. Hemos asumido el compromiso de implementar un sistema de trazabilidad bovino y bufalino en Costa Rica, que es muy importante, y
pasar de usar guías en papel a usar guías digitales con una respectiva, por medio de una aplicación o un call center. Eso es modernidad, creo que esa modernización es necesaria. Hemos podido registrar agroquímicos como nunca se había podido hacer, o sea, la reforma en el reglamento que impulsamos a la llegada del ministerio nos ha permitido registrar más moléculas en 2 años que en 10 años en la historia. Realmente ese cambio fue muy importante para nosotros porque estamos pudiendo dar una solución a los agricultores que solicitaban a gritos moléculas modernas, las estamos pudiendo dar, y en este momento tenemos pendiente de analizar, por ejemplo, solo 5 solicitudes de empresas de moléculas, y ya no hablamos de un rezago de tanta cantidad, ya es un tema más comercial las moléculas que vienen, y seguimos trabajando en esas soluciones. Hemos podido trabajar en temas como agua para la bajura. Creo que desde el ministerio, por medio de Senara, transformamos un proyecto que era únicamente para el riego agrícola y logramos poner principalmente el riego, el consumo de agua potable como primer lugar para mantener un equilibrio con el riego agrícola. Creo que eso es un tema sumamente importante, principalmente para el desarrollo de Guanacaste. Hemos podido avanzar en tareas importantes de financiamiento, llegar a un productor para que se adapte, para que pueda implementar un paquete, por ejemplo, de adaptación a cambio climático con caña de azúcar, ganadería, nama café, nama caña de azúcar, y que pueda llegar que en estos días ya se trasladaron los recursos, ya se abrió el programa, estamos capacitando a los funcionarios del MAC para que sea el funcionario del MAC la primera puerta a un financiamiento con tasas blandas del máximo 4% anual. Esas son tasas que no se consiguen en el mercado nacional y pueden ser del 1% al 4%. Entonces, ahí tenemos todavía retos muy importantes para poder extrapolar y llevar ese programa de financiamiento a más cultivos y más sectores. Tenemos retos todavía importantes que estamos asumiendo, pero creo que el balance ha sido muy positivo porque y creo que cuando hablamos de agricultura, muchas veces obviamos lo difícil que es llegar a tener, por ejemplo, una semilla resistente a la sequía, algo tan básico. Cuando hablamos de frijol, que una semilla que se adapte bien a un microclima. La investigación en este país, las administraciones anteriores la dejaron abandonada. Realmente el presupuesto de investigación en Costa Rica, en el INTA, que es el Instituto de Investigación y Transferencia, las edificaciones estaban todas casi que a punto de caerse. De hecho, hicimos derrumbes, demolimos varias de las infraestructuras. El año pasado le hicimos un presupuesto para empezar el rescate de las estaciones experimentales. Ya logramos rescatar Diamantes, que es la principal estación donde vemos todo lo que es raíces tubérculos, donde vemos lo que son musáceas, que es plátano, ¿verdad? Ahí invertimos 400 millones, rescatamos programas de investigación también. Este año el año pasado invertimos 1.000 millones en total en el INTA, y este año estamos invirtiendo 400 millones y este año 1.000 millones para iniciar la construcción del Centro de Innovación en Oriamuno de Cartago, para ver ya lo que es papa, cebolla, todo lo que es hortícola, y realmente estamos sembrando la semilla que van a ver los agricultores cosechar dentro de 3-4 años, y eso realmente es muy positivo. Hemos puesto las bases para un sistema, un sector agro más resiliente, que tenga las herramientas, y nos hemos enfocado en eso, en darle herramientas a los agricultores. En lo que hemos podido nosotros desde el Ejecutivo, sin contar con un apoyo legislativo, eso es lamentable, pero es así. No logramos el respaldo de la Comisión de Agropecuarios para hacer reformas importantes para beneficio de los agricultores, y entonces, entendiendo que no tenemos posibilidad de sacar proyectos como seguros que presentamos en la Asamblea Legislativa, proyectos de reforma del Ministerio para hacer más ágil la gobernanza, nos toca enfocarnos meramente en lo que nosotros podemos hacer, y creo que ahí el balance es muy positivo. ¿Y por qué esa nula relación con respecto a la Asamblea? ¿Es meramente un tema de rechazo de proyectos? ¿No hay apertura por parte de los diputados para sentarse a negociar un posible, no sé, proyecto en conjunto? Nosotros hemos ido las veces que hemos podido, o sea, literalmente les hemos rogado por espacios para conversar. No, en algunos casos nos atienden, dicen estamos valorándolo, y nada más.
Y entonces es ahí, por ejemplo, el proyecto de seguros agropecuarios, que es un proyecto indispensable para el sector agropecuario de este país. Nosotros lo presentamos, ellos lo rechazaron sin siquiera dar audiencia, lo volvimos a presentar y entonces ahí lo tienen para no tener el costo político con los agricultores de volverlo a rechazar. No lo rechazan, pero no lo aprueban, no deja que avance. Entonces es muy complicado. Nosotros dijimos, dígame en qué sienten que hace falta para mejorarlo, y nosotros le metemos ganas para ver cómo lo sacamos, y dicen, no tenemos, ¿verdad?, claridad. Realmente es un desinterés por fortalecer el sector agro, creo yo, y pues lamentablemente ese desinterés por parte de los señores diputados refleja en que no tengamos leyes acorde a las necesidades de hoy. Creo que eso es muy importante porque los tiempos van cambiando mucho. O sea, antes andábamos con una bomba de espalda, hoy estamos promoviendo que alguien ande con un dron. Entonces estamos hablando de cosas muy diferentes. Sí. Entonces la normativa tiene que ajustarse. Sin embargo, no hemos logrado por parte tener ese respaldo, creo que yo, legislativo, pero igual vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde tanto en el legislativo, haciendo siempre, impulsando, como en la parte del ejecutivo, que son los decretos y demás, para simplificar en lo más que nosotros podamos. ¿Cuál es? Perdón, Lore, para nada más cerrar la parte con respecto a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esos proyectos que tendrían un impacto verdadero en beneficio de agricultores que están estancados en este momento en la Asamblea Legislativa? Yo creo que el principal proyecto es el proyecto de seguros agrícolas, o sea, el sector de seguros agropecuarios. Cuando un productor tiene más problemas es cuando se pierde su cosecha por un evento. Lo vimos este año con el clima completamente atípico que tuvimos el año pasado, perdón. Y en un mercado abierto, ¿qué sucede? Cuando usted tiene un mercado cerrado, ¿qué sucede? Pues reduce la oferta, sube el precio. Pero cuando tenemos un mercado abierto, ¿qué es lo que sucede? El producto nacional tiene un costo más alto, pero el importado sigue entrando porque en el país donde se cosechó a lo mejor no tuvieron inclemencias del tiempo. Entonces, ese producto llega, tiene un precio más bajo y entonces se da una sustitución del producto. Pues el consumidor prefiere en algunos escenarios por precio consumir un producto que es importado y no nacional. Y entonces, en ese escenario del mercado abierto, si usted no tiene seguros, ¿qué va a suceder con ese productor? Va a tener que venderlo al precio de mercado, va a tener que perder mucha plata y puede ser que incluso pierda hasta sus propiedades por una mala cosecha que no está cubierta hoy por ningún seguro. Y entonces ese proyecto para mí es importante. Y otro proyecto es uno de gobernanza, que es reducir un poco la complejidad de las instituciones públicas, principalmente dentro del ministerio, eliminar algo que se llama CONAC, Club 4S. Nosotros tenemos un Club 4S que tiene que tener un director ejecutivo, porque así lo establece la ley. Entonces estamos en eso. Y usted se acuerda de los clubes 4S, ¿verdad? Pero en aquel momento, cuando tuvieron el boom los clubes 4S, se hizo una ley y se metió dentro del ministerio, y hoy tenemos un programa presupuestario y tenemos un director ejecutivo del Club 4S. Entonces, ¿cuántos recursos se destinan a eso? Nosotros destinamos, no es tanto los recursos, destinamos aproximadamente 300 millones de colones, pero es la complejidad de tener un programa presupuestario para atender eso, un director ejecutivo para atender eso, porque si no estaríamos... No agiliza. Lo otro es, por ejemplo, la junta directiva del INTA, es el centro de investigaciones. Nosotros estamos hoy trabajando hemos trabajado en un decreto de priorización de investigaciones, que no existe en Costa Rica hoy una priorización de investigaciones. Ese decreto ya sale, si Dios lo permite, el próximo mes, y nos va a permitir enfocar las investigaciones en prioridades que también tienen una perspectiva de mercado bastante importante. Pero ese tipo de reformas también ayudan a la gobernanza del sector, que es importante cuando un ministro en muchas ocasiones se sienta en la silla de ministro en el MAC, pero su influencia dentro de las instituciones del sector se ve muy reducida o a veces casi que nula, limitándolo a 1 de 11 votos, por ejemplo. Entonces, la posibilidad real de dirección del Ministerio de Agricultura en muchas ocasiones queda completamente reducida. Mínimo. Con respecto a lo que decía usted de ese reordenamiento y reacomodo, también ¿implicaba despidos o implicaba más bien mover a esas personas que tal vez estaban en la parte administrativa a generar otras funciones en esas otras sedes, o cómo fue eso? Nosotros lo que hicimos fue aprovechar un espacio donde la población del ministerio era una población con un promedio de edad muy alto, cercano a la pensión, y congelar una serie de puestos. Por ejemplo, teníamos, y
Tal vez el ejemplo más claro, teníamos 4 direcciones jurídicas, una dirección jurídica de SENASA, una dirección jurídica del Servicio Fitosanitario del Estado, una dirección jurídica del INTA y una dirección jurídica del MAC. Cuando llegaba un criterio legal, un criterio de un proyecto de ley, los 4 abogados o 4 directores jurídicos emitían criterios diferentes. Entonces se quedaba uno, ¿verdad? ¿A cuál criterio le hago caso, verdad? Entonces es muy complicado. Y entonces agarramos y dijimos, bueno, en estos casos podemos fusionarlas y quedamos con un solo director. Entonces, algunas de esas plazas quedaron vacantes porque tenían... porque la persona no estaba nombrada en propiedad, otros porque la persona se pensionaba. Entonces, todas esas plazas que iban quedando vacantes por la pensión, lo que hicimos fue unirlas en un paquete. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado hicimos un paquete de 10 plazas y con 10 plazas de jefe hicimos como 25 o 35 plazas de técnicos para extensión agropecuaria. Entonces, en vez de tener 10 jefes en San José, pusimos a 30 técnicos en las agencias de extensión de todo el país. Entonces, ahí ganamos presencia y le damos el servicio que realmente requiere el productor, que es un acompañamiento. Ministro, es que ustedes tienen un público muy específico, ¿verdad? La caja funciona para todo el país. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ustedes tienen una población muy específica que, si bien es cierto, pues de cierta forma nos atañe a todos, ¿verdad? Porque qué dicha que tenemos los productos y demás, pero es que tienen un público también muy, muy específico. ¿Cómo es esa conexión o con quién directamente, productores, con cámaras, con asociaciones, con quién? ¿Cómo reciben ustedes las necesidades de ellos? Vea, particularmente nosotros hemos notado una ausencia de liderazgos buenos dentro del sector en muchas ocasiones. Y lo digo, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando inició la administración, intentamos por medio de representantes del sector, UPA Nacional, la Cámara, ¿verdad?, diferentes actores, lograr entablar un vehículo de comunicación con los productores. ¿Qué sucede? Los malos liderazgos, en lugar de abrirnos puertas para nosotros entrar y poder acompañar a los agricultores, siempre buscaron cómo cerrar e impedir que nosotros tuviésemos la posibilidad de ayudarles. Entonces, tuvimos que irnos más bien al campo a buscar las necesidades de los productores y conversar con ellos, valorar bien las necesidades y empezar a plantear soluciones para atenderlos. No siempre, y aquí hay que ser bastante sincero, yo tengo 34 años. Entonces, cuando alguien de 33 o 34 años llega a decir cómo hay que atender un problema, algunos líderes del sector se enojan porque dicen, no, usted no tiene nada que venirme a mí a enseñar, ¿verdad? Entonces, es este tema de esos retos. Sobre todo cuando es población que tiene más o menos su edad de estar metida dentro del sector. Y siempre planteando las mismas soluciones sin dar respuestas y sin atender las necesidades del sector. Y nosotros nos hemos enfocado en atender y dar soluciones concretas a cada uno de los puntos. Creo que por ese lado hemos podido atender muchas de las necesidades en un escenario muy complejo, ¿verdad? Porque usted hablaba de que teníamos un público específico. No, nuestro público es sumamente complicado, porque usted tiene, por un lado, tiene un sector agro que registra agroquímicos, por otro lado tiene un sector agro que consume agroquímicos, y por otro lado tiene una parte del sector que quiere que no existan agroquímicos. Entonces, tenés que sentarte y ver cómo haces un equilibrio. Por otro lado, tenés un sector que es exportador, por otro lado tenés un sector que compite dentro de un mercado nacional contra importaciones, y por otro lado tenemos un sector que ha sido tal vez el perjudicado de la apertura comercial, porque no logra este sector ser lo suficientemente competitivo. Don Víctor, yo le decía que es un público específico por eso mismo, ¿verdad? Porque yo no cultivo, no tengo ganado, ¿verdad? Porque tal vez son menos las personas que están relacionadas en estas áreas y en estos ámbitos, pero bueno, sí, dentro de él, entendiendo que es bastante plural, como nos estaba comentando usted. Si quiere, podemos continuar ampliando eso. Sí, y si lo ponemos en contexto, por ejemplo, cuando ingreso al ministerio, llevaba yo claro la necesidad de atender el tema de los agroquímicos. Entonces, realmente hicimos un trabajo de estudio muy importante, porque es un tema sumamente complejo, y al final el que toma la decisión de determinada propuesta o no dentro del ministerio es el ministro. Entonces, bajo ese principio,
tuvimos que tener una cantidad de aprendizaje impresionante, pero al final tuvimos que llegar a reuniones. Y entonces dentro de estas reuniones teníamos a la cámara, una cámara dentro del sector, que es de insumos, y otra cámara que es más de representación, por ejemplo, de genéricos. Para decírselo en palabras llanas, teníamos unos con los originales y unos con los genéricos. Okay. ¿Qué sucede? Las posiciones y los intereses son muy diferentes entre ambos. Entonces, mantener el equilibrio entre ellos es importante. Y creo que nos ha permitido también esa cercanía, en ese caso, con los actores específicos y con las cámaras. Hemos podido establecer canales de diálogo muy positivos donde hemos podido avanzar en conjunto, siempre sin generar irritantes que uno u otro sector, porque el ministerio debe estar siempre neutral. Y entonces, eso es importante. Y lo otro que le decía es que en caso después de la apertura comercial, por ejemplo, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hubo un proceso de grabación arancelario extenso en algunos productos, por ejemplo, el tema lácteo. Costa Rica no se preparó lo suficientemente bien para hacerle frente a esa competencia. Entonces, el año anterior nos tuvimos que asumir, por ejemplo, la desgravación total de la parte láctea. Entonces, en algunos escenarios, ya hoy el queso mozzarella que se consume fuera de ferias del agricultor o fuera de algunos escenarios donde le compran directamente a los productores, es en su gran totalidad, tu gran mayoría, un queso importación. Entonces, ese mismo cambio hizo que Costa Rica ya no se enfoque en un segmento de quesos mozzarella, que es queso de pizza además, ¿verdad? Sino que más bien se enfoque en quesos frescos. Entonces, ese cambio hace que se reduzca la cantidad de producto que se puede procesar, y también hay una reducción o una contracción del sector. Entonces, creo que nosotros todavía el año pasado estábamos viendo cómo estos acuerdos comerciales estaban terminando de impactar. Entonces, ese tipo de escenarios tuvimos que atenderlos el año pasado y son parte de los retos que vienen en función de que la apertura comercial en su totalidad va en algunos escenarios poco a poco impactando al sector, y hay que acompañarlo para que el sector pueda continuar generando los productos que alimentan a este país. Sigue siendo, ministro, ¿cómo lo planteo? El poco entusiasmo de los jóvenes de hoy por ir al campo, es decir, eso sigue siendo un gran enemigo de la producción agrícola en el país. No es cool que un muchacho de hoy en día vaya a coger café o a sembrar, ya no se hereda. Papas, hortalizas, y quien tiene la propiedad también quiere que su hijo estudie mejor fuera. Que tenga una mejor vida. Esa era la frase. Que tenga una mejor vida que ser campesino. Eso puede estar impactando muchísimo precisamente toda esa producción actualmente. Sí, pero también pasa por varias cosas. Si usted crece en un hogar donde usted siempre está diciendo, usted está cochinada, esto no deja plata, si usted crece en un hogar donde no tiene lo suficiente, o su papá siempre lo escucha renegar de que, mira, no, esta cosecha no valió nada, perdí plata, que esto no sirve, ¿qué es lo que usted va a hacer como joven? Pues va a buscar una profesión que le permita tener un ingreso de vida y que le permita mejorar sus condiciones en lo que ellos consideran que es eso. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, una gran cantidad de personas que estudian, se preparan y salen de la actividad. Luego tenemos otras donde más bien se profesionalizan. Pero yo le digo esto, la tecnología nos está permitiendo a nosotros borrar eso del mapa. ¿Por qué razón? ¿Borrar qué, ministro? Borrar esa reticencia o pensar que, porque usted asocia dos actividades, recolectar café o... ¿cuál fue la otra? O cultivar, no sé, banano. Entonces usted se imagina ir con una bomba de espalda y trabajar. Pero luego en otro escenario tenemos una agricultura que se está modernizando y está pasando a ser agricultura 4.0. Y yo cito un ejemplo que me impactó mucho, que es en Talamanca, donde tenemos, por ejemplo, un hijo de un productor que tiene 19 años, 20 años, lo capacitamos y le dimos con una beca para que tuviera un curso de aviación. Entonces ya él opera drones, tuvo la licencia, y a la organización le dimos por medio del INDER un dron, un equipo de más o menos $40,000. Entonces él anda fumigando plátano, pero anda fumigando con un dron, que es un trabajo muy diferente a hacer una fumigación con bomba de espalda. Entonces eso lo podríamos combinar con una lectura de imágenes satelitales que nos permite determinar qué productos hay que ir aplicándole al suelo. Entonces, la tecnología está cambiando la agricultura y está haciendo que los trabajos agrícolas sean cada vez menos pesados y más tecnológicos.
Pero, ministro, discúlpeme, cuando el campesino se queja que esta cochinada, que esto no avanza, en muchos casos tiene razón. O sea, una cosa es ser campesino hoy y otra era cuando el campo era la base fundamental de la economía del país, por ejemplo, ¿verdad? El tema agrícola era súper importante. No tiene razón, no lleva razón un campesino que antes cultivaba, no sé, 10 hectáreas de papa, hoy cultiva solo 3, y tiene que además soportar los intermediarios que lo matan en todo el proceso. ¿No lleva razón el campesino al quejarse en la casa? ¿Y quienes deben escuchar esa queja son los hijos? Hay distintas formas de ver las cosas. Yo creo que si esa persona hace lo mismo que hacía hace 20, 30 años, el camino sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sigue siendo el mismo, porque ¿qué pasa? El cultivo de esta tierra se va agotando, la productividad viene cayendo, y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en algunas actividades como café, que usted ve que la productividad cada vez es menos y menos y menos y menos, hasta que salen de la actividad. Entonces ahí es donde viene que hay que reinventarse, hay que adaptarse, hay que incorporar tecnología y hay que dejarse asesorar. Entonces ahí viene un gran reto también, porque en muchas ocasiones el agricultor no explora nuevos terrenos y no deja que la tecnología también ingrese a la actividad. Y en otros casos tenemos donde hay un empate generacional, que se llama también le llaman así empate generacional, y es cuando más bien el abuelo no se brinca al hijo, porque el hijo está en una actividad, pero el nieto se incorpora en la actividad. Entonces hay un empate generacional muy fuerte. ¿Y qué sucede ahí? Esta persona llega y empieza a incorporar tecnología, empieza a ser más competitivo, porque eso es lo que está sucediendo hoy. La inteligencia artificial, los drones, los equipos modernos de fumigación, todo eso nos está haciendo cambiar la forma en que se produce. Y esa forma en que se produce, hay algunos agricultores que no están dispuestos a cambiar la forma de que ellos producen. Entonces, ahí también hay un reto. Y sí es cierto también que en muchas ocasiones hemos tenido muchos problemas comerciales, pero hay un tema que es muy importante: la asociatividad. ¿Por qué razón? Porque un agricultor solo es difícil que genere un cambio. Pero cito este ejemplo de Copeorti. Copeorti es una cooperativa, Copeorti Irazú, es una cooperativa que opera en unas instalaciones que el ministerio le cedió. Ellos presentaron un proyecto, nosotros le dimos un invernadero, ahora estamos trabajando en darles una planta de secado. ¿Qué pasa con esta cooperativa? Ellos se asociaron. Entonces ya ellos, al estar asociados, tienen una cooperativa, que esa cooperativa les permite a ellos acceder a recursos y le permite acceder a equipo y una serie de cosas más. Cuando nosotros vamos a ayudarles a ellos, si ellos están asociados, podemos generarles, por ejemplo, un campo en Ensenada, podemos generarles ayudas para comercialización, en ingreso al programa de abastecimiento institucional. Entonces, esta importancia de asociarse genera cambios significativos. Y si vemos tal vez dentro de los modelos de pequeños productores, ¿qué sucede en el caso del café? ¿Y por qué tal vez ha sido bastante exitoso? Porque hay muchas cooperativas que generan pesos y contrapesos. En algunos sectores no está eso, y entonces genera esa ausencia de competencia de algunos eslabones de la cadena, como pueden ser compradores o intermediarios, que no del todo son malos, porque en muchas ocasiones sin el intermediario no habría forma de que los alimentos llegasen a las casas de los consumidores. Pero la pregunta, yéndome un poco por lo que estaba hablando don Henry, es qué tan accesible es esa ayuda para que para los productores siga siendo rentable ser ellos los productores, ser ellos los que tengan la tierra, y que no se decir, puedan modernizar. Sí, que se puedan modernizar, porque sí, modernizarse no es barato. Es que a eso iba, y qué dicha y qué bien el ejemplo que usted ponía de ayudar, de becar al hijo del dueño de la tierra, de brindarle cierto equipo, pero es un caso, ¿verdad? Como dicen, una aguja en un pajar, porque hay muchísima gente que quisiera hacer ese ejemplo, pero que todavía la ayuda no les está llegando. Y seamos sinceros, los recursos como país también para brindarles ese tipo de ayudas son limitados. Sí, pero les cito también este ejemplo. Es que ese es un caso, y nosotros tenemos, por ejemplo, hemos dado más de 30 drones en ese caso, creo, por ahí anda, 30 o 40 drones, no me acuerdo si los proyectos eran de 10 o de 20 drones por ahí. Pero esos 10 drones han llegado a organizaciones de productores de caña, productores de carne, o sea, ganaderos, han llegado productores hortícolas. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con caña de azúcar. Entonces nos fuimos y nos sentamos con la Federación de Productores de Caña, que es Fedecaña. Tenemos un problema de mano de obra, se nos van a salir los productores porque no hay quien la corte. Hicimos un proyecto con INDER, les transferimos aproximadamente 2.000 millones de colones
traemos 3 cosechadoras de China, que son tamaños para hacer cosecha mecanizada en pequeñas fincas de productores, con una pendiente, una inclinación que sean como una colina, ¿verdad? Y no necesariamente una llanura como en Guanacaste. Y ahí, con eso, estamos logrando retener a una serie importante de agricultores. Pero pasa por algo importante, la organización. Si la organización, cuando nosotros llegamos, nos cierra las puertas, es difícil trabajar. Entonces, el primer paso que tiene que tener un productor es, uno, es organizarse, y luego es que la organización vele por los intereses de los agricultores y se acerque a gobierno y trabaje con gobierno. Hoy tenemos muchas organizaciones que en lugar de trabajar con gobierno, pelean con gobierno, y entonces el perjudicado ahí es el productor, porque nos cierran las puertas de ayudarle. Proyectos hay muchos, de hecho ahora estamos trabajando un proyecto. ¿Pero por qué le cierran las puertas, ministro? O sea, ha pasado, obviamente, si usted lo está diciendo, es porque va a golpear la puerta de una cooperativa y dice, no, aquí no tiene entrada. ¿Por ser gobierno o por ser, cómo lo digo, un tema político? Hay mucho tema político, y en efecto, o sea, nosotros, por ejemplo, lo cito, o sea, con sector café nosotros hemos intentado trabajar, y lo que nos dicen es, no, ustedes aquí son un voto dentro de la misma junta, ¿no? Ustedes no tienen aquí más injerencia, ya hay un voto, vote como usted quiera, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Entonces, ahí es difícil generar apoyos, ¿verdad? Porque usted dice, ¿cómo los apoyos si ellos no quieren que nos sentemos a trabajar en conjunto? Con UPA Nacional pasó igual. Ahora, casos de éxito muy favorables con los productores de caña, nos sentamos, organizamos, hicimos proyectos, nos hemos sentado con cooperativas en específico y nos hemos a verlo con banca de desarrollo, hemos facilitado un montón el tema de banca de desarrollo, generamos fondos de avales para que los productores puedan recibir créditos, o sea, hemos hecho un montón de cosas que llegan a impactar positivamente a los agricultores, pero como les digo, es muy difícil que usted llegue como agricultor y dice, ayúdeme. Digo yo, bueno, ¿cómo hago yo para ayudarle? Sí. Si usted está en una organización de productores, yo puedo usar la organización de productores, porque por ley la organización de productores puede recibir fondos del INDER, puede recibir fondos del MAC, entonces esa es una forma de ayudarlo. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al sector hortícola, el sector hortícola es el sector menos asociativo dentro de todo el sector agropecuario, digamos de los pequeñitos y medianos productores. Café y caña estamos muy organizados, por ahí tenemos algunas cooperativas pequeñitas de servicios y demás, pero no tenemos dentro del sector agropecuario en sí, en sector hortícola, una gran cantidad de cooperativas, realmente no los vemos asociados. Entonces, es ahí un reto. La pregunta que usted me hacía, ¿es difícil acceder? Sí, es complicado. No necesariamente tenemos la mayor cantidad de recursos o una cantidad de recursos infinita, y por eso hay que focalizarlo por organizaciones que le impacten a bastantes productores, pero es posible. También nosotros ahora estamos trabajando en un tema, por ejemplo, de pesca que por muchos años ha estado olvidado, y nosotros desde que yo llegué al ministerio puse el tema de pesca como uno de los temas del ministerio, porque somos rector y porque además a nivel de ministros, en este caso a mí me está correspondiendo la representación del sector pesca, porque no existe un ministro de pesca, existe un presidente ejecutivo, entonces generamos esa coordinación, y ahí estamos trabajando para darle solución eterna a problemas, por ejemplo, que no tienen licencia de pesca. Entonces ellos no tienen una licencia de pesca porque la institución encargada de hacer los estudios nunca hizo los estudios. Entonces, como la institución no puede darle permisos a los pescadores, todos los pescadores, o una gran cantidad, son ilegales. Esa es la idea de la Política Nacional de Pesca, que creo que usted presenta el viernes. Así es. Nosotros y trabajamos con, tal vez a diferencia de muchas administraciones atrás, o de la administración anterior también, el sector pesca para nosotros es un sector prioritario, porque es gente que está en costas, que mucha gente está en condición de pobreza, que tenemos una gran necesidad de atenderle ahí y de mejorar su competitividad. Caldo de cultivo de los narcos. Exactamente. Entonces, mejorando la economía familiar de todos estos pescadores, yo creo que generamos una semilla lo suficientemente buena para el país en general, y para luchar contra el flagelo, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, en esa política nosotros vamos a incorporar temas como de estudios para poder darle licencias a los pescadores, el tema del impulso real a la actividad, el ordenamiento del cultivo de camarón. Mucho se habla, por ejemplo, de la pesca de arrastre, pero el cultivo de camarón nunca lo vieron como una sustitución para generarle trabajo a la gente. Entonces estamos en eso, incorporando muchos recursos del sistema financiero por medio de banca de desarrollo también, y creando los mecanismos, porque yo creo que a los sectores más necesitados es con
acciones concretas que se les ayuda y no necesariamente con muchas mesas de trabajo, muchas cosas, no, es buscar soluciones concretas. Y ahora se nos viene un frente importante que es el tema de la apertura de papa de Estados Unidos, que es un tema que incluso salió en un problema comercial con Estados Unidos dentro de la nota que publica la Casa Blanca. Y nosotros entendemos que viene la papa y entonces tenemos ahora que prepararnos y buscar soluciones para que los productores puedan continuar produciendo y competir y generar las condiciones, ojalá, para que ellos puedan competir con respecto a la papa importada. Yo no estoy muy enterado de lo de la papa. No. Creo que lo común de la gente no lo sabe mucho. Sí, Costa Rica, cuando firma el TLC, mantiene un arancel con Estados Unidos, pero dentro del... en la administración, creo que yo, de Laura Chinchilla, se le cerró la posibilidad de que Estados Unidos exporte papa de consumo humano, sino que lo que exporta es papa de uso industrial, que es como la que usa para chips. Okay. ¿Verdad? Entonces ahora ellos van a Estados Unidos, podrá exportar a Costa Rica papa pagando el arancel, creo que del 45%, pero igual ya hay un actor más en el mercado. Entonces hay un reto importante porque hay que preparar a los productores a hacer un trabajo que no se hizo en su momento durante muchos años desde la apertura comercial, que fue cómo hacemos para que el agricultor de la zona alta de Cartago pueda producir, ojalá con bajas cargas químicas, hacerlo más productivo y competir con una protección del 46% en el arancel. En momentos en los que la producción es baja. Exactamente. Ha bajado, digo. Ha bajado. Y entonces ahí hay un reto importante que nosotros queremos atender y que le vamos a poner bastante fuerza. Pero realmente el encarar proyectos que son vitales para el país, como agua para la Bajura, que es darle agua potable a Guanacaste, el proyecto de generar un distrito de riego en Tierra Blanca de Cartago. La gente no conoce esto. Tierra Blanca de Cartago es tan seco como el corredor seco de Guanacaste, centroamericano en Guanacaste. ¿Tanto? En el año pasado... Uno pensaría que no. Uno pensaría que no, pero es tan seco como la parte más seca de Guanacaste. Tanto es así que el nivel de precipitaciones que hay o la cantidad de lluvia que hubo el año pasado en Tierra Blanca fue comparado con una zona de Guanacaste. A ese nivel. Entonces, nuestros productores hortícolas están produciendo en un lugar donde no hay agua. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Los productores siembran con las lluvias. Entonces, obviamente, cuando todos siembran, cuando todos cosechan, tenés un montón de oferta en un momento, un precio bajísimo, luego el precio se dispara porque no hay producto. Entonces, ¿qué sucede? Hay que generar infraestructura para que ellos, de riego, para que ellos puedan ordenar sus siembros y de esa manera todos ganan. Estamos con un proyecto justamente para eso. Ministro, escribe un señor Fabricio Zúñiga en el teléfono nuestro 7003-1234, dice: tengo panga, motor, equipo y estoy manejando un bus porque no dan permiso. ¿Es eso lo que usted está diciendo? Que a partir del viernes vamos a conocer una política que les permita a este señor, por ejemplo, tener permiso de operar su panga. Exacto. No puede tener licencia porque desde hace como no sé cuántos años, muchos años, más de 10 años, la Contraloría dijo: no se puede dar estudios para extracción sin saber si hay suficiente que extraer, ¿verdad? O sea, no hay estudios de cuánto pescado hay, entonces no se puede dar estudios. Y nadie ha hecho los estudios. Entonces nosotros el año pasado acordamos con la FAO que la FAO va a hacer los estudios, va a contratar los especialistas y va a hacer un estudio para determinar el procedimiento para dar esas licencias. Entonces yo espero, si Dios lo permite y lo tiene a bien, antes de yo salir de ministro de Agricultura, ir a dar las primeras licencias ya permanentes, no de investigación, sino las licencias para que la gente pueda ir a pescar formalmente, porque si usted no pesca formalmente, genera un problema. ¿Hay un estimativo, ministro, de cuántas licencias se podría hacer, o eso depende del estudio? Hoy se necesitan muchas porque si usted va a ver las listas de los pescadores artesanales son muy pocas, o sea, no hay casi licencias en Costa Rica y tal vez tienen licencias para extraer solo una especie. Entonces, justamente vamos a hacer esos estudios y esperamos regularizar muchos pescadores que han estado esperando por años una licencia y
Ese proyecto yo espero que se implemente en cuestión de 2 años máximo. Finalizado todos los estudios, ¿verdad? Pero yo espero ya el otro año ya estar dando licencias. Pues ministro, gracias por haber venido. No es un buen momento de la agricultura. Estaba leyendo de hecho mucho, incluso una información que se publicó recientemente sobre el estudio del índice mensual de actividad agropecuaria, hablando precisamente de lo que usted estaba diciendo, que la producción ha venido bajando, que llevamos muchos meses ya con ese nivel de reducción en la producción de varias cosas, lo que decíamos de la papa, lo que ha pasado con la producción del café, que usted hacía referencia también, del banano, etcétera. O sea que no es un momento para reflexionarlo a fondo. Él es el ministro de Agricultura esta mañana con nosotros, don Víctor Carvajal, rindiendo cuentas, porque al final esa es la idea, que ustedes vengan, que estén aquí en el estudio, que puedan compartir con la gente, puedan tener las preguntas que ustedes mismos quieran hacer. Y quedamos, ministro, para conocer el viernes la política nacional pesquera. Esperaremos entonces esa información. Creo que va a estar el presidente también ahí, ¿verdad? Sí, vamos a estar en Costa Pájaros presentando la política pesquera y acuícola del país. Esperamos que nos puedan acompañar. Va a ser a las 11 de la mañana. Y realmente es un esfuerzo muy importante para meterle el hombro a un sector olvidado por muchas administraciones, y creo que ellos merecen atención y merecen el acompañamiento. De eso no hay ninguna duda. Ministro, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Respuesta rápida, era una pregunta que le iba a hacer también a todos los ministros, tema de teletrabajo, ¿verdad? Me decía usted que hay muchos que ahora están en zonas regionales, pero ¿ustedes lo están aplicando ahorita? Estamos aplicando el teletrabajo, el esquema prioritario, salvo excepciones, es 3 días de presencial, 2 de teletrabajo. De 1.800 funcionarios aproximadamente, tal vez andan unos 350 con esa posibilidad. La mayoría de funcionarios no gozan de teletrabajo porque hacen justamente trabajo en finca y atendiendo los productos. Es imposible, es imposible. Ministro, que le vaya bien. Muchísimas gracias.